Damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión en su palabra que nos permite tomar un tiempo entre semana, sentarnos, meditar en la palabra de Dios y después de esta exhortación, esta meditación, poder tomar cartas en el asunto, en el sentido que la palabra de Dios nos indica, en el sentido, en la dirección en la que Dios está esperando que actuemos y que podamos, en consecuencia, ser obedientes a su palabra. Este tema es un tema polémico, es un tema sencillo, no es algo que se predica constantemente, pero viene marcado en la palabra de Dios, es parte de lo que el texto está describiendo, es parte de lo que Juan también contempló para la iglesia primitiva, pero este mensaje sigue vigente, este mensaje sigue siendo relevante a los cristianos de hoy en día. Así como lo fue para los cristianos del primer siglo, así también lo es para nosotros hoy en día. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento, un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón que obedezca la palabra de Dios. Te bendecimos en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos permites en este tiempo tener libertad para reunirnos alrededor de tu palabra. Nos das la libertad, no tenemos problema de persecución, aún de dificultades con el gobierno o con algún grupo de personas que no estén de acuerdo en que nos reunamos en este tiempo, Señor. Sabemos que en otras partes del mundo así es. Sabemos que en muchas iglesias, en lugar de buscar predicar tu nombre y tu gloria, se predican cualquier otra cosa. Y eso también es atroz, Señor. Muchas gracias porque nos permites estar alrededor de tu palabra. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Permítenos, Señor, atesorar tu palabra. Permítenos, Señor, ser obedientes a tu palabra y practicar tu palabra como tú lo estableces, Señor, y no como nosotros pensamos o creemos. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, la decisión y determinación de ser obedientes, Señor, cueste lo que cueste. Te damos muchas gracias por este tiempo y te suplico, Señor, te ruego que tu palabra sea enviada a cada corazón aquí presente, para que tu palabra, Señor, sea la que dé fruto, para que tu palabra sea la que transforme y quebrante ese corazón de piedra, para que tu palabra alumbre esa obscuridad en lo más profundo del corazón. Te bendecimos y te honramos, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Voy a tratar de leer los versículos en Nueva Traducción Viviente. Siempre es enriquecedor tener varias versiones para que ustedes vean los énfasis o las variaciones en el lenguaje. Recuerden que el texto original no fue escrito en español o en inglés, pero siempre es enriquecedor tener varias traducciones o varias versiones para que puedas tú ir formando una idea un poco más clara. Dice el versículo 18, si lo puedes ir poniendo muy en la pantalla. El versículo 18 dice así: Juan, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Versículo 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Versículo 20. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Versículo 21. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen,
permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. 26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Traten de entender que desde el primer siglo ya había luchas, ya había dificultades. Y como les repito, es un tema polémico, es un tema que trata asuntos fuertes, pero les invito a ustedes a examinar lo que la palabra dice. Y que lo que la palabra dice lo contrasten con su opinión personal. A contrastar sus sentimientos, lo que sienten, con lo que la palabra de Dios dice. A que contrasten la palabra de Dios con su historia personal y realmente buscar qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre este tema. Cuando empezamos a predicar sobre esta serie de Primera de Juan, entendimos que llegaríamos a este punto. Llegaremos este día a tocar este pasaje, este tema en concreto. Y bueno, es importante y es necesario que la iglesia también esté expuesta a estos temas. Encontramos aquellos temas que la palabra nos expone tantas veces como la palabra nos presenta, lo vamos a estar haciendo. No vamos a predicar cada domingo del anticristo, pero tampoco no podemos evitar este tema durante toda la vida. Hay que ser consecuentes, hermanos, con lo que la palabra de Dios enseña. A veces quisiéramos saltarnos algunos textos que nos parecen aburridos o poco relevantes, o que no me convienen en el momento que estoy viviendo. Pero estamos llamados a leer la palabra de Dios, a predicarnos la palabra de Dios. Si tú piensas que nada más te predicas la palabra cuando la escuchas los domingos, y no el lunes, martes, miércoles cuando la lees, es un error. Estamos llamados, hermanos, a leer todo el consejo de Dios, no el que me gusta o el que me satisface. Estamos, por tanto, hermanos, en el séptimo sermón, en esta serie de Primera de Juan. Y hemos ido construyendo durante esos últimos domingos una estructura que punto por punto nos va hablando de cómo la historia bíblica no es una narración o un cuento. Es justo lo contrario, hermanos. Es una historia fehaciente. Todas las historias de los superhéroes que ustedes puedan conocer o saber, desde los más modernos hasta los más viejos, todas tienen su punto de partida en la palabra de Dios. Muchas de esas historias han sido inspiradas por la palabra de Dios, por la lucha entre el bien y el mal. Pero esto no es una novela, esto no es un cuento o una ficción. Esta historia, hermanos, esto que estamos leyendo ahorita en Primera de Juan, es la historia del rescate de Cristo por su iglesia. Y todas las demás son imitaciones, son ficción. Con este argumento que hemos expuesto ahora, Cristo es nuestro único Salvador para liberar tu vida, tu alma y en consecuencia a la iglesia. La historia se acerca a su fin, hermano. Cristo pronto viene, pronto será el desenlace final. El desenlace final está cerca. Cristo vendrá para rescatar a su amada iglesia y llevarla con Él por toda la eternidad. Y a veces como cristianos, ya nos dijimos con gente que no conoce a Cristo, a veces como cristianos damos por sentado que esto va a pasar, pero quién es muy lejos. ¿Cómo recibirías al Señor si en este momento el Señor se presentara en las nubes del cielo? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Con regocijo? ¿O con vergüenza, tristeza o desilusión? Aquí el apóstol Juan, hermanos, nos está hablando del villano que es Satanás y de su anticristo. Y nos habla a detalle, cuyo propósito es destruir el plan de Dios, desbaratar lo que Dios ya ha establecido. De nuevo Juan está en un tono pastoral. Ya nos imaginamos a Juan, anciano, lleno de canas, hablando a la iglesia, preocupado por la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia. Está describiendo una iglesia que sufre persecución. Y ahora también está sufriendo ataques desde dentro. Porque hay mentirosos dentro de la iglesia, esparciendo mentiras. Hermanos, ya en el siglo I
No pensemos que la iglesia en el siglo I era una iglesia que estaba libre de dificultades o de luchas. O piensas que nunca hubo herejías ni sectas peligrosas. Hermanos, desde el siglo I, Juan estaba advirtiendo de ese peligro. Hay mentirosos entre vosotros. Juan tiene que velar por el bien de la iglesia y nos invita a caminar juntos en luz. Para ello es necesario, hermanos, dos cosas. Y como hemos visto en los últimos sermones, para caminar juntos en luz. En primer lugar, hay una batalla en tu corazón y en mi corazón. Nos hemos de alejar de las tinieblas. Hemos de buscar la comunión con los hermanos. Hemos de amar a Dios y amar a nuestros hermanos en la iglesia. Hemos de luchar contra las muchas tentaciones que el mundo pone delante de nosotros. Hay una batalla interior para caminar en luz. En segundo lugar, hay una batalla también en el exterior. Hay que velar por el bien de la iglesia. Hay que velar por la salud de la iglesia. Hay que cuidar a la iglesia de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos cristos y reconocer la mentira. Eso implica que tú tienes que luchar con tu propia carne, con tu propio pensamiento, con tu propia historia, con tu propio concepto. Por eso les insistimos, hermanos, vengan a la escuela de formación cristiana. No porque seamos más, sino porque es una forma de hacer frente a las luchas personales. Tú no vas a cuidar a la iglesia si no luchas primero con tu propio pecado. ¿Por qué podrías o por qué tendrías que cuidar a la iglesia si no te cuidas a ti mismo en tu vida espiritual? ¿Pueden ver la progresión en esta carta de Juan? Si nos fijamos en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan, nos dice lo que era desde el principio. ¿Y ese que era desde el principio quién es? El Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, el Creador de todas las cosas. Y luego describe cómo es, que es luz. Y ahora nos está llevando en esos versículos, en el capítulo 2, hasta las más profundas tinieblas, para que veamos el peligro que hay. Si en el versículo 1 dice lo que era desde el principio, capítulo 1, ahora en el capítulo 2, versículo 18 dice, ya es el último tiempo. Vean la progresión y vean el avance que va haciendo esta carta. Si en el principio se reveló el Señor Jesucristo, que es luz, esperamos que en el último tiempo se revele el anticristo, que es tinieblas, y que se opone a todo lo que es Dios, y es el anticristo. Salud. Y Juan nos está advirtiendo sobre lo que las personas que nos engañan. Estamos en el último tiempo. Juan lo dice, hermanos. ¿Cómo no vamos a estar en el último tiempo? Si en el primer siglo Juan decía que estamos en el último tiempo, ¿se pueden imaginar ahora? ¿Cuántos siglos han pasado desde el primer siglo? 21 siglos. Si Juan escribe esto en el siglo I, es que ahora ya estamos también en este último tiempo. Si Juan ya estaba en este último tiempo, imagínate nosotros ahora. Y cuando Juan dice que ya es el último tiempo, no está diciendo ya faltan ya pocos días, pocos meses para que venga el Señor. Juan está describiendo una época, el último tiempo. Ese es el último tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es el último tiempo. ¿Qué te generaría, hermano, hermana, en este momento escuchar al Señor Jesucristo en las nubes? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Temor? ¿Tristeza? ¿Desilusión? Esto habla de tu corazón. Esto habla de tu intención de buscar o no al Señor. Juan está hablando de que estamos en el último tiempo, entre la primera venida y la segunda venida. Este es el último tiempo. Hermanos, ahora estamos en el último tiempo, en los últimos días. Pero Juan está diciendo que esta época ya empezó y nos está describiendo lo que hemos de esperar
en esta época, en este tiempo, en los últimos días de la historia, hasta que el Señor Jesucristo venga con sus ángeles. Hebreos capítulo 1 dice, todos los que todos conocemos este pasaje, habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres, o los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Todo lo que pasó, hermanos, y todo lo que iba a pasar, ya pasó. Dios crea los cielos, Dios crea la tierra, Dios forma un pueblo, Dios le da la ley a Moisés, Dios envía a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz, el Espíritu Santo desciende, empieza la era de la iglesia. Tenemos el canon escrito. ¿Qué más esperamos? Que Él venga. Y por eso los cristianos decimos Maranata. Sí, Señor, ven, Señor, pronto. No queda más. Estamos en el último tiempo. Se acabó todo, queda atrás. El problema es que no sabemos cuántos días son los últimos días. O cuántos días faltan. Eso solamente lo sabe Dios. El Señor Jesús dice, y los santos ángeles conocen cuándo es el día. Ahora bien, hermanos, sabemos que Dios no tarda en cumplir sus promesas, en cumplir lo que Él ha dicho que Él hará. Hermanos, sabemos que para el Señor 1000 años es como un día. Pero no es cuestión de tardanza, es cuestión de paciencia. En la mañana veíamos cómo el Señor, a través de su misericordia y su gracia, no destruyó a Adán y a Eva cuando pecaron. Lo justo es que ellos habían sido destruidos en ese momento. Pero es su gracia y su misericordia que el Señor preservó sus vidas y que fueron muriendo gradualmente. Lo justo y lo honesto, lo necesario para ti y para mí, es que muriéramos en el momento que pecamos por primera vez. El Señor ha tenido misericordia de ti y de mí. Y ha extendido su misericordia al darnos vida, al darnos su misericordia para que vivamos. Pero a veces ustedes y yo abusamos de esa misericordia. Pensamos que es obligación de Dios extendernos su misericordia. Juan también nos dice que esta enseñanza que nos está dando aquí no es nueva. Fijémonos en la expresión que nos está diciendo, que le dice a los hermanos, a los que escribe esta carta, y a nosotros que leemos hoy, nos está diciendo lo que estoy diciendo no es nuevo, ya lo sabéis. Vemos, por ejemplo, lo que dice Jesús en Mateo 24:14. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Recuerdan la frase? Si fuere posible. Satanás no sabe quiénes son los escogidos. Y va a intentar engañar a todos. Pero a los escogidos no va a poder. Pero lo va a intentar. Y lo intenta. Si fuera posible a los escogidos. Segunda Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo nos da también detalle. Habla de ese ministerio de la iniquidad y de ese hombre de pecado. Pablo no lo llama anticristo. Solo Juan usa esta expresión. Pablo lo llama hombre de pecado. O le llama ministerio de la iniquidad. Profecías como Daniel 7, Apocalipsis 13, nos describen la llegada de ese personaje. Con todo su poder, furia, su influencia política y religiosa. Este personaje, que llamamos anticristo, con mayúsculas, esperamos un personaje, un hombre físico, que vendrá en el futuro. El anticristo con mayúsculas. Pero Juan también nos dice que hay muchos anticristos. Este es un término que solo usa Juan. Vamos a poner atención en esto, hermanos. Hay un anticristo con A mayúscula que esperamos. Sabemos que es un personaje histórico. Y hay muchos anticristos con A minúscula, que son mucho más de lo que esperamos. Juan yo lo sabía en el siglo I. Y Juan lo está anunciando ahora. Hay tantos anticristos. Y hemos de esperar dos características principales que veremos en el relato de este pasaje. La primera se trata de un ataque espiritual desde dentro. Hermanos, no seamos ingenuos. Estás esperando y estás aquí a la defensiva en la iglesia,
ante los ataques de Satanás, estás esperando a un diablo rojo con 2 cuernos, un tridente y un rabo, Satanás no es tan tonto como para entrar así en la iglesia. Te aseguro que si puede venir el predicador disfrazado, con una Biblia bajo el brazo, y con una corbata, lo va a hacer. Porque hay un enemigo muy poderoso que nos quiere exterminar a toda costa. Y si puede, va a usar todos los caballos de Troya, disfrazados de evangelio, para meterse dentro de la iglesia y destruirla desde adentro. Hemos leído bien, hermanos, los anticristos salieron de nosotros. Esa es la traición más grande, esa es la traición más antigua. Ya en los albores de los tiempos, cuando solo existía Dios en su Santa Trinidad y los ángeles que Él creó, cuando Dios recibía toda la adoración de los querubines y de los serafines, hubo un Luzbel que se rebeló contra Dios, pensando ser más bello, más poderoso, más sabio que Dios mismo. Y de entre nosotros salió para destruir o intentar destruir la obra de Dios. Esa es la traición más grande, hermanos, la más antigua. También uno que estaba sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, Judas, uno de nosotros, fue el que rápido se fue para vender al Señor Jesús por un puñado de monedas. Y esa misma traición es la que sigue repitiéndose por los siglos entre nosotros. Salieron de nosotros, dice Juan de forma muy clara, para ser evidente que no eran de nosotros. Quiero que al estar predicando esta enseñanza, examines tu corazón y te preguntes, ¿qué tanto he promovido yo esas actitudes? No te estoy llamando anticristo, te estoy llamando qué tanto he promovido actitudes, qué tanto he sido tierra fértil para que el enemigo siembre en mi corazón o en el corazón de otros el espíritu del anticristo. Hermanos, la salvación no se puede perder. Si alguno lo tiene claro, no lo tiene claro, lea Juan 10. Y nadie las arrebatará de mi mano. Los que somos de Cristo para siempre, a pesar nuestro y gracias a Él. No eres tú el que estás tomando la mano de Jesús. Es Cristo quien toma tu mano. Y haciendo Él esto, jamás caeremos de su gracia. Aquellos que apostataban de la fe, aquellos que estuvieron entre nosotros y un día se fueron, es que nunca fueron de nosotros. Y esa fe nunca fue cierta. Nunca hubo una transformación del espíritu de sus corazones. Hermanos, les rogamos, dejen la hipocresía, dejen la mentira. Oren por mí para que yo deje la hipocresía y la mentira. Necesitamos gente honesta, no con la gente, con Cristo primeramente. Y eso va a repercutir en la iglesia. Hermanos, la apostasía no significa que la salvación se haya perdido. La apostasía significa que la salvación nunca estuvo en esa persona, en ese corazón, en esa mente, en ese espíritu. Vivieron como cristianos, se apartaron de todas las verdades que una vez creyeron y ahora combaten esas verdades que decían que una vez creyeron. En primer lugar, por tanto, hermanos, se trata de un ataque espiritual desde adentro, desde dentro del corazón, desde dentro de la iglesia. Puede ser desde aquí, desde el púlpito, o en la enseñanza, o estar sentados atrás. En segundo lugar, se trata de un ataque con la mentira. Satanás ataca a la iglesia de muchas maneras, pero hay algunos que son demasiado evidentes. ¿Recuerdan los leones en el circo romano? ¿Recuerdan la yihad islámica? Todos son ataques muy evidentes, muy claros. El ataque que aquí Juan nos está presentando es un ataque muy sutil, camuflado, escondido, altamente peligroso. Juan describe a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que cambian la verdad para convertirla en mentira, contaminando el puro evangelio de Jesucristo. Recordemos que Satanás es el padre de mentira.
Recordemos cómo Dios hablaba con Adán y Eva en el paraíso. Y enseguida que el Señor deja de hablarles, la serpiente empieza a introducir su versión de las cosas. Y esa misma actividad de la serpiente ha continuado desde el Edén hasta hoy. Jamás se ha interrumpido, intentando pervertir el Evangelio santo y puro del Señor Jesucristo. La serpiente aún hoy sigue acercándose a la iglesia para decirte a tu corazón, a mi corazón, aunque Dios os ha dicho, y lo hace para cambiar las cosas. Recordemos que Satanás es el gran imitador, el gran falsificador. ¿Recuerdan cómo Moisés echó su vara en el suelo y se convierte en serpiente? Y como vienen los magos y convierten sus varas también en serpientes. Pero gracias a Dios que cuando Moisés echa su vara, esa serpiente come a las serpientes de los imitadores. El puro evangelio del Señor Jesucristo acabará devorando toda mentira que se haya proclamado en este mundo. El evangelio de Jesucristo acabará con el chisme y con la mentira que está dentro de la iglesia. El evangelio del Señor Jesucristo acabará con todas esas obras de las tinieblas que se gestan dentro de la iglesia. Hermanos, los falsos cristos niegan a Cristo con sus mentiras. Niegan a Cristo como los gnósticos del primer siglo, de los cuales habla Juan. Niegan a Cristo cuando dicen que el Hijo no vino en carne, que la encarnación no fue algo real. Niegan a Cristo cuando dicen que Jesús no era divino, cuando niegan la divinidad de Cristo. Niegan a Cristo cuando cambian el mensaje de Cristo y le hacen decir a Cristo cosas que Cristo no dijo. Niegan a Cristo cuando se ponen a sí mismos en el lugar de Cristo. Hay muchas formas, hermanos, de negar a Cristo. Una forma de negar a Cristo es que Él es Rey y tú y yo no somos súbditos. Una forma de negar a Cristo es que Él es fiel y perdonador. Yo no confieso mi pecado. Sigo apapachando mi pecado. Una forma de negar a Cristo es saber lo que Cristo me dice y yo decir, no, yo hago lo que yo quiero. Una forma de negar a Cristo es, no, esta iglesia no sirve. Hay muchas formas de negar a Cristo. Todas son formas de negar a Cristo que vemos en los anticristos de hoy. Los anticristos de hoy predican que Jesús no es Dios. Los anticristos de hoy predican que Jesús era solamente humano. Los anticristos de hoy dicen que Jesús era un simple profeta, que era un filósofo, que era un buen hombre. Los anticristos de hoy privan a Jesús de su poder para explicar los milagros de forma natural, de forma humana. Los anticristos de hoy presentan a Cristo como algo menos que Cristo. Los anticristos de hoy viven sus vidas cristianas sin Cristo, sin fruto. Y cualquiera que intente privar a Cristo de su poder, de su gloria, de su divinidad, de su majestad, es un anticristo. Son anticristos todos estos que predican mentiras sobre la verdad. Por tanto, el ataque del que nos está hablando Juan aquí es un ataque espiritual desde dentro. Es un ataque espiritual con la mentira, utilizando la mentira. Y dice nuestro pasaje claramente, hermanos, que ya sabemos que el anticristo viene. Nos equivocamos si intentamos ponerle nombres y apellidos. Por favor, hermano, hermana, no busques en YouTube quién es el anticristo. No busques en Google quién es el anticristo. Porque si buscas eso, te vas a perder. Al grado de que cuando pongas en YouTube, en Google, quién es el anticristo, hasta tú podrías salir ahí. Porque hay una confusión completa acerca de este tema. Cuidado, hermanos. Si pensamos que el anticristo es un presidente o un líder, nos equivocamos cuando le ponemos nombre y apellido. Porque nos está hablando este pasaje de la manifestación del anticristo. Hermanos, será muy evidente.
No hay que hacer cábalas o cálculos extraños. Es un personaje en el futuro que cumple requisitos, que cumple una descripción hecha por el apóstol Juan, que hace el apóstol Pablo también. Es un personaje que va a aglutinar todo el poder religioso, todo el poder político. Es un personaje que va a imponer su fe. Es un personaje que va a poner en lugar, se va a poner en lugar de Dios. Es un personaje que va a exigir la adoración de toda la raza humana. Es un personaje en el cual van a adorar excepto todos, excepto los hijos de Dios. No caigas en el error de ponerle nombre y apellido, para que no quedemos en ridículo. Va a ser evidente. Segunda Tesalonicenses 2, 8, 11, que hemos leído antes del apóstol Pablo. Se manifestará aquel inicuo, y el verbo en griego aquí que se utiliza para manifestar, la palabra es apocalipto. Esperamos el apocalipsis del Señor Jesucristo. Pero antes de que venga el apocalipsis, el Señor Jesucristo vendrá el apocalipto del anticristo. Y será evidente a nuestros ojos. Y esa será la última señal cuando venga el anticristo. El Señor viene y viene pronto, porque viene a vencerlo, porque viene a derrotarlo. Anticristo es una expresión, hermanos, que usa solamente el apóstol Juan. Y la partícula anti significa aquel en oposición, aquel que va a ir en contra de Cristo. Pero la partícula anti en el griego también significa aquel que está en lugar de aquel, que suplanta, aquel que se pone en el lugar de Cristo y en oposición a Cristo. Hermanos, si ustedes ven que yo tengo una actitud de ponerme en el lugar de Cristo, por favor, deséchenme, expúlsenme de aquí. Queremos que el nombre de Cristo sea exaltado. Somos deficientes, tenemos muchas debilidades, pero queremos ser honestos en buscar la gloria de Cristo, el renombre de Cristo, y que el rostro de Cristo brille en la predicación, en los cantos, en la escuela dominical, en la oración, en las peticiones, en los testimonios. Hermanos, este es el anticristo. Se han dicho muchas cosas a lo largo de la historia sobre el anticristo. En los primeros siglos de la iglesia, los primeros creyentes pensaban que sería un líder judío que perseguiría a la iglesia, que reconstruiría el templo de Jerusalén con poderes extraordinarios, que perseguiría a los creyentes, que haría prodigios. El Islam es otra perspectiva sobre lo que es o puede ser el anticristo. Evidentemente encontramos al Islam un falso profeta, Mohammed, un falso evangelio, el Corán, que se opone a la iglesia. Y hasta el día de hoy, creo que ha sido la religión que más cristianos ha perseguido y matado. Hermanos, pensamos a veces que el Islam es algo como el budismo o el shintoísmo. No, hermanos. El Islam es la más grande de las herejías cristianas. Porque el Islam habla de Jesús. Se supone que llega el Corán para corregir la Biblia, para corregir a la Biblia y corregir a los judíos y a los cristianos que han cambiado a su antojo este mensaje. Pero realmente el Corán es una falsa Biblia, es una herejía, es la herejía de las herejías. Y hablan de Jesús como profeta. Es curioso, si tú te metes un poquito a la escatología, a los últimos tiempos del Corán, ellos también esperan un Mesías, el Mahdi, que vendrá en un caballo blanco a imponer el Islam en todo el mundo, un verdadero sucesor de Mohammed, que vendrá antes de que venga Jesús. Vendrá el Mahdi a gobernar sobre toda la tierra, y luego vendrá Jesús a darle la razón al Mahdi y a condenar a los cristianos por haber malentendido la fe. Hermanos, es curioso que los musulmanes esperan al Mahdi con todo ese poder y luego a Jesús. Hermanos, nosotros esperamos al anticristo y luego a Jesús. John MacArthur habla de forma muy contundente acerca de este tema. El Mesías del Islam es el anticristo de la Biblia.
En el tiempo de la Reforma, los reformadores estaban convencidos. Si lees a Lutero, a Calvino y a los demás reformadores, hablan claramente de que el Papa de Roma es el anticristo. La Confesión de Fe de Westminster habla claramente quién es el anticristo. El papado y toda la institución de Roma. No solo el Papa actual, han sido todos los papas a través de la historia. Porque era evidente que salía de la iglesia. Era evidente que estaba ocupando el lugar de Cristo, suplantando el lugar de Cristo. Hermanos, vivimos en una cultura católico-romana y puede que algunos estemos acostumbrados a ciertas expresiones que no nos detenemos a pensar fríamente en ello. El Papa de Roma se atribuye títulos divinos. Santo Padre, ¿han escuchado esto? Sumo Pontífice, el puente máximo entre el cielo y la tierra. Hermanos, esos nombres no son de ningún nombre, esos nombres son del Señor Jesucristo. El vicario de Cristo no es el Papa, es el Espíritu Santo en la vida del corazón de cada cristiano. Se está atribuyendo títulos de toda la Trinidad en un solo hombre, que está sentado en un trono, en un palacio, en una ciudad, que un día fue un gran imperio y que hoy día sigue siendo un gran imperio religioso. Hermanos, estamos demasiado acostumbrados a ese lenguaje y tenemos que dar toda la razón a los reformadores cuando señala esto, cuando señalaban que el papado es el anticristo. En nuestros días, a veces cerramos nuestros ojos porque estamos muy preocupados por el anticristo y tratar de ver quién es el anticristo histórico. Y no vemos muchos anticristos que están dentro de la iglesia, a nuestro alrededor. Cada día siguen habiendo más iglesias cristianas. Y cuando platicas cuál es tu doctrina, te quedas asombrado. Son sectas. Se llaman cristianas y en realidad desprecian la Biblia. Rebajan a Cristo, siguiendo a los líderes religiosos. Incluso algunos les llaman evangélicos, porque les llaman apóstoles, les llaman profetas. Predican milagros y prosperidad y sanidad. Y que Dios me ha dicho que he subido al cielo y que vino un ángel. Anticristos son todos ellos. Pero en realidad se están predicando ellos mismos para recibir honor, para recibir aplauso, para recibir adoración. Y engañan a todos los incautos e ignorantes que puedan. Entonces estarás preguntando después de todo esto que estamos viendo. Entonces, de todos ellos, ¿quién es el anticristo? Hermanos, acabamos de decir que el anticristo ha de venir. ¿Cuál nos lo está diciendo? Hay muchos anticristos. ¿Cuál de ellos, de los que hemos mencionado, son todos anticristos? Hermanos, todos aquellos que transgiversan el mensaje de Cristo y se ponen en el lugar de Cristo y van en oposición al verdadero evangelio de Cristo, son anticristos. Y repito, corremos tanto riesgo y hay iglesias o denominaciones tan obsesionadas por encontrar quién es el anticristo, con mayúscula, aquel que ha de venir al final de los tiempos, que no ven los anticristos que tenemos a nuestro alrededor, con una minúscula. Juan se está refiriendo aquí a los gnósticos, en especial a Cerinto. Búsquenlo o apúntenlo, después lo ven en su casa. ¿Quién fue Cerinto? Que le hizo mucho daño a la iglesia con sus herejías. Y ahora dice, han surgido muchos anticristos. Y el espíritu del anticristo está ya presente. Cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, sea quien sea el anticristo, repito, no le podemos poner nombres y apellidos. Porque cuando se manifieste será evidente. Vayamos con cuidado, hermanos, con los anticristos de hoy. Eso sí los podemos ver. Nos debemos de guardar de ellos. Todo aquel que se opone al mensaje de Cristo, al señorío de Cristo, a la voluntad de Cristo, al mandato de Cristo, al evangelio de Cristo,
a la persona de Cristo es anticristo. Nos dice Pablo en Gálatas 1, 7 y 8. Hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, estamos convencidos de que aquí Pablo no está usando una hipérbole, no está exagerando. Aunque un ángel viniera, bueno, pensarían muchos, eso no va a pasar. Aunque un ángel se apareciera, no está usando Pablo un lenguaje metafórico o hiperbólico. Pablo escribe esto porque Satanás es capaz de esto y más, de disfrazarse de un ángel, de venir a darnos otro evangelio. Ya sucedió, hermanos. Mahoma dice que cuando estaba en soledad y en medio de la noche, supuestamente el arcángel Gabriel le dictó el Corán. Joseph Smith dice que fue a un bosque y que ahí se presentó el ángel Moroni y le dio los textos sagrados que son el libro del Mormón. Y si ustedes ven en la portada del libro del Mormón, ¿qué dice? Otro evangelio del Señor Jesucristo. No lo esconden, es evidente. Ya ha sucedido antes. ¿Por qué no va a seguir sucediendo? Con apariciones de todo tipo, angélicas, celestiales, de vírgenes, de santos, de lo que sea. Si lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo hoy y mañana. Hay muchos falsos evangelios. La historia ya está llena de anticristos. Pero repito, hermanos, todos estos anticristos son anticipo y preludio del anticristo con mayúscula, en los que va a aparecerse en los tiempos finales, en los últimos días. Un anticristo con A mayúscula, que tendrá todo el poder político y religioso, que hará prodigios, que presidirá la iglesia, que será aceptado y amado por las naciones. Nos preguntamos entonces, Juan, ¿qué pretendes? ¿Qué es lo que el apóstol Juan está intentando en estos textos? ¿Solamente que tengamos temor? Está haciendo Juan como un papá que le dice a su niño, que le dice a su hijo, no salgas a la calle. ¿Viene el coco? ¿Es lo que Juan está haciendo con nosotros? No, hermano. Juan está en una intención pastoral, nos ama y nos quiere proteger y quiere que estemos alerta, que tengamos los ojos bien abiertos. ¿Por qué hace esto Juan? ¿Por qué hace esto el apóstol Juan? Hermanos, el deportista sabe que su contrincante es muy bueno y muy fuerte. ¿Y qué debe hacer el deportista? Prepararse. Se entrena aún mayor y mejor. Se prepara mejor, con tesón, con disciplina. El soldado sabe que el enemigo acecha y está alrededor. Y en cualquier momento atacará. Prepara su fusil, prepara sus armas. Está despierto en su punto de vigilancia en la trinchera. Si el marinero sabe que en su viaje va a encontrar tempestades, se prepara, toma los víveres necesarios, las medidas de seguridad necesarias. El cristiano que sabe por advertencia de la palabra que hay muchos anticristos y que hay un anticristo que viene con gran poder, será mucho más diligente en su vida cristiana. Y espero que este sea el efecto de las palabras de Juan, del apóstol Juan en tu corazón, en mi corazón. Deberíamos ser las personas más enfocadas y concentradas en agradar al Señor, porque estamos en los últimos tiempos. En primer lugar, vigila tu corazón. El espíritu del anticristo busca destruir la obra de Dios. Tú no quieres caer en sus engaños. Tú no quieres caer en sus trampas. Tú no quieres caer en su persuasión, en su seducción. Tú no debes caer. Recuerda que el mismo apóstol Pedro quiso reconvenir al Señor Jesús, ¿recuerda? Para que no fuera a la cruz del Calvario. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. El Señor Jesús sabía que Pedro no era Satanás. Pero el Señor Jesús sabía que Satanás estaba manipulando a Pedro. Tú no quieres ser manipulado por el espíritu de Satanás.
Tú no quieres ser una pieza en la estrategia de los muchos anticristos. Vigila tu corazón, vigila tus sentimientos, vigila tus intenciones, vigila tus aspiraciones. Vigila que tú no seas usado para los planes del maligno, sino todo lo contrario, para extender el reino de Dios, para hacer bendición dentro de la obra de Dios, que seas usado por el Espíritu Santo para edificar su iglesia. ¿Cómo vienes a la iglesia? A ver qué encuentro, a ver qué hay, a ver qué más cosas van a decir estos cuates que están aquí enfrente. No, vengo porque no tengo otra cosa que hacer, vengo porque me trajeron. Hermano, hermana, tú no vienes para glorificar el nombre de Cristo, entonces tú eres una tierra firme, una tierra fértil para promover las actitudes del anticristo. Esto no se va a dar gratis. Tienes que enfocarte, tienes que decirle al Señor, permíteme glorificar tu nombre. Permíteme enfocarme en ti y no en mí. Permíteme enfocarme en ti y no en las personas que están a mi lado. Si tú no trabajas, si tú no haces la intención y la decisión de glorificar el nombre de Cristo constantemente, entonces has permitido muchas actitudes del anticristo en tu corazón, siendo cristiano. En primer lugar, hermanos, vigilemos nuestro corazón, porque esta es una batalla espiritual. Más adelante, el capítulo 4, versículo 3, en la misma carta de 1 Juan, toca de nuevo este tema y usa esta expresión, el espíritu del anticristo. Es una batalla espiritual, hermanos. No se trata de una batalla humana, no se trata de una batalla contra la carne y sangre. Pablo en Efesios 6 dice que tenemos una batalla contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estés firme. Así que es una batalla espiritual. La vamos a poder reconocer y detectar espiritualmente. Un cristiano verdadero sabe que está haciendo mal y pide perdón al Señor. Confiesa sus pecados. Un anticristo es que sabe que está haciendo mal y él sigue en ese camino. Vas a poder reconocer, vas a poder detectar. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el conocimiento de la palabra? ¿Crees en santidad para que tus sentidos espirituales estén alerta y puedas reconocer cuando el poder del maligno está acechando? En el versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el sermón próximo dedicaremos más tiempo a este tema, acerca de la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener este discernimiento espiritual del que nos habla aquí Juan? Es una batalla espiritual que se detecta espiritualmente. Es una batalla espiritual que se combate espiritualmente. Deja de pelear contra tu prójimo. Deja de pelear contra el que tienes al lado o enfrente. Pelea contra ti mismo. Esa es la batalla más fuerte que debes desarrollar todos los días. Hermanos, hermanas, nuestro rol no es atacar al diablo. No es insultar al diablo como algunos lo hacen. No es increpar al diablo. No es atar al diablo. Todas esas cosas raras que hay ahora en las iglesias. Hermanos, tú y yo resistimos al diablo. El cristiano es como una roca que aguanta los embates de las olas. Ese león rugiente mirando a quién devorar, pronto se cansará. Si tú te mantienes firme en la roca que es Cristo. Si tú estás vestido de la armadura cristiana, si tú luchas contra tu pecado todos los días, especialmente los domingos cuando vienes a la iglesia. Hermanos, no queremos que estén a favor del consistorio, a favor de los ancianos. Queremos que estén a favor de Cristo, a favor de la iglesia. Y si tú estás a favor de Cristo y los ancianos están a favor de Cristo,
tarde que temprano llegaremos al mismo lugar, llamado unidad. Si la iglesia no está unida, es porque la gente, o los ancianos, o los líderes, o todos, ninguno busca a Cristo. Que el Señor reprenda esas actitudes, esas acciones, esos pensamientos. Que el Señor Jesucristo destruya con su evangelio cualquier idea, pensamiento en el corazón del hombre y la mujer aquí presente, para que la gloria de Cristo crezca y florezca en el corazón. Así que en primer lugar, vigila tu corazón, vigila tu vida, vigila tu santidad. En segundo lugar, Juan nos advierte para que tú vigiles tu iglesia. Sí, hermanos, no es solamente responsabilidad de los pastores o de los maestros o de los líderes, es también responsabilidad tuya para que vigiles a la iglesia y la protejas de todo mal. Cuando venga el pastor o los pastores que vengan, platiquen con ellos, hagan preguntas, cuestionen sus pensamientos. No que venga el pastor en cuestión y nadie le pregunta nada. Ah, es que no me gusta, ¿por qué? Porque no me gusta cómo se viste. Ay, no me gusta, ¿por qué? Porque no me gusta cómo se peina. Esas son trivialidades. Hermanos, no es responsabilidad de los pastores o de la iglesia solamente. Juan denuncia la herejía de Cerinto porque amaba a la iglesia del Señor Jesús y la quería proteger contra esas mentiras destructivas. ¿Y cuántos Cerintos hay hoy? Si en el siglo I había un Cerinto, por lo menos hoy en el siglo XXI hay 21 Cerintos que están constantemente queriendo atacar a la iglesia. Se multiplican muy rápido muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, muchas falsas iglesias, muchos falsos hermanos que se llaman cristianos. Hermanos, dejemos de hipocresía. Mostrémonos como realmente somos. Esto tiene un principio bíblico. El que encubre sus pecados, hipócrita, no prosperará. Pero el que los confiesa a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Yo no estoy diciendo que te confieses de un hombre a otro hombre, pero que seas honesto y seas abierto. Por eso a veces no convivimos, porque van a conocer quién soy yo. Y como sé quién soy yo, no quiero que conozcan quién soy yo. Es un pensamiento retrógrado, un pensamiento no cristiano. No escuches a cualquier predicador que se llame cristiano y que se llame cristiano evangélico. Examina lo que dice a la luz de la palabra. No leas cualquier libro solo porque diga que es cristiano o evangélico. Cuando vamos a la librería, a cualquiera que sea esta, a veces dan ganas de llorar. Porque vemos libros en esa librería o en esas librerías y dan ganas de quemarlos a todos. Joel Osteen, Benny Hinn, Cash Luna, un montón de libros que son basura, que no deberías ni siquiera acercarte. Si el Señor Jesús estuviera aquí, les diría a todos esas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, un poco de veneno, a lo largo de un tiempo, termina por matar a la persona. Lo que no es la voz de Dios, es la voz de la serpiente. Hermanos, la iglesia de Roma es otro ejemplo de cómo examinar. Ahora buscan hacer cultos unidos con el ecumenismo. Iglesias romanas, católicas romanas, iglesias cristianas, iglesias mormonas, iglesias, etc. Hermanos, Roma no va a cambiar. Roma no se va a mover ni un milímetro. Ellos prefieren estar tratando de seducir a los cristianos para que dejen de ser hermanos separados. ¿Han escuchado eso? Tenemos que buscar, hermanos, ser fieles y luchar contra las mentiras y no regresar a Roma, porque eso implicaría escupirle en la cara a aquellos hermanos que dieron su vida por defender la sola Escritura, la sola fide, la sola gracia, solo Cristo y solo Deo gloria.
Estamos llamados, hermanos, a cuidar. Hermano, vigila tu corazón, vigila tu doctrina, vigila tu santidad, vigila a tus hermanos para amarlos y apoyarlos. Vigila tu iglesia, lee tu palabra, lee la Biblia y guárdala en tu corazón. Si Adán y Eva estuvieran llenos de la palabra de Dios, en ese momento cuando se acerca la serpiente, le hubieran dicho mentirosa. Y en tercer lugar, hermanos, me gustaría acabar con esto. Juan nos escribe esto para que tengamos ánimo. Hay dificultades, hay luchas en la vida cristiana, hay deficiencias en los hermanos y hermanas, hay deficiencias en el consistorio, hay deficiencias en los congregantes, hay deficiencias en la iglesia misma. Pero Juan nos escribe esto para que tengamos ánimo, para que cobres ánimo en el Señor Jesucristo. Porque Dios no se ve sorprendido por ninguna de todas estas cosas. A Dios no le sorprende que salga una nueva doctrina, una nueva herejía, una nueva secta. No le sorprende que cada año haya un anticristo nuevo. Los planes de Dios siguen adelante. Dios en su soberanía tiene planeado que haya esta oposición. Dios no está perdiendo terreno. Dios no está perdiendo la batalla. Dios ya dijo que esto iba a pasar. Ya en el Edén dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la serpiente le heriría a la mujer, la simiente de la mujer, en el calcañar. Hermanos, el daño que Cristo sufrió es menor. El daño que la iglesia sufre es menor. El daño que Satanás y el anticristo sufrirán es mortal, es fatal, es definitivo. Así que hermano, hermana, cobra ánimo. Porque lo que Juan está diciendo aquí es que van a venir dificultades, pero la victoria es nuestra, para la gloria de Dios. Y si leemos la Escritura con detenimiento, veremos que siempre ha sido así. El plan de nuestro Dios, la obra en cómo Dios hace las cosas, siempre es así. ¿Recuerdan a Noé? Parecía un loco solitario que se metería en un hermoso transatlántico que él había construido en un monte. Y mucha gente se burlaba de él hasta que vino el diluvio. Moisés y su pueblo estaban acabados hasta que Dios abrió el mar rojo delante de ellos. David era insignificante delante de Goliat hasta que la piedra voló y dio justo en la frente de Goliat. La vara de Aarón estaba muerta hasta que la mañana siguiente había reverdecido, sacado flores, hojas y almendras. Los discípulos estaban muertos de miedo en ese bote, en medio de la tempestad, hasta que Jesús se levantó, hizo callar al viento. El cristiano estaba acabado, tú estabas acabado, yo estaba acabado, hasta que Cristo resucitó. Siempre ha obrado así nuestro Dios, en medio de las dificultades más profundas, porque cuando mayor es la oposición, mayor es el enemigo, mayor es la victoria, y mayor es su gloria, y mayor es su esplendor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y del mismo modo, en los últimos tiempos, el enemigo crecerá y se mostrará más poderoso que nunca. El anticristo hará prodigios, la iglesia será perseguida, y entonces Cristo vendrá con sus santos ángeles, sonando las trompetas, y los muertos se levantarán de sus tumbas, y los enemigos de la cruz querrán esconderse, y dirán a los montes que se echen sobre ellos, pero no habrá escondite posible, y el anticristo y Satanás serán aplastados para siempre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nos lo dice Juan, permaneced. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Juan usa esta breve sección hasta 6 veces. El verbo permanecer, continuar, resistir, insistir, ser fieles, tomar la armadura del cristiano, permanecer, es el mismo verbo. Los cristianos no permanecieron, hermanos, solos por su propia insistencia o voluntad. Hermanos, estamos llamados, la palabra de Dios nos exhorta a permanecer.
nos exhorta a seguir el camino, porque es Cristo quien guía nuestro camino, es Cristo quien nos acompaña. Lleguemos al último día de nuestras vidas, al último día de la creación, con nuestras lámparas llenas de aceite, porque llega el esposo y queremos entrar en el banquete. Permanezcan en la verdad, permanezcan en la palabra, permanezcan en la oración, permanezcan en la comunión, permanezcan en la santidad, permanezcan en el Padre, permanezcan en el Hijo. Estamos en los últimos días y el trigo crece y también la cizaña crece. Y se acerca el día de la siega y el Señor viene pronto. Pero antes vendrá el anticristo. Y soñamos con ese día glorioso, con ese día hermoso, brillante, que nos escribe 2 Tesalonicenses 2:8. Ese día glorioso en el cual se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder, con el resplandor de su venida. Ese resplandor que veremos nos hará caer de rodillas para adorarle. Ese resplandor destruirá a Satanás y al anticristo. Qué victoria tan grande nos espera en el Señor Jesús. Sobre todos los enemigos de la cruz. Qué paraíso nos espera. Un paraíso donde la serpiente ya no entrará jamás. Un paraíso donde la única voz que tú escucharás y que yo escucharé es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias porque a través de tu palabra nos recuerdas que tenemos que permanecer en ti, Señor. Somos débiles humanos, somos inconstantes, somos muchas veces negligentes. Te pedimos perdón, Señor. Y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a que en nuestro corazón lo único que florezca sea el deseo inconmensurable, el deseo genuino, el deseo verdadero de glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. No permita, Señor, que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos sean tierra fértil para promover el espíritu del anticristo en nuestro corazón y en la iglesia. Acaba con esto, Señor, en nuestro corazón. Extingue de nosotros el pecado, la mentira, la hipocresía, el chisme, la inconformidad, la queja. Y permítenos, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre de manera genuina, de manera honesta, de manera constante, de manera consistente. Que constantemente practiquemos, Señor, y buscar tu gloria y tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.